Atención, iglesias y pastores. Radio Costa Rica pone a su disposición toda una plataforma audiovisual para que su mensaje llegue a miles de personas en Costa Rica y el mundo. Sumamos radio, Facebook Live, nuestras propias aplicaciones, nuestro sitio web y nuestro canal en YouTube, además de toda nuestra experiencia en el concepto de evangelismo mediático, porque nos interesa unir esfuerzos para llevar un mensaje de fe y esperanza en estos momentos tan convulsos socialmente, donde las malas noticias nos afectan cada minuto. Su mensaje, nuestra experiencia y herramientas tecnológicas se unirán para llevar noticias de fe y esperanza. Anímese, ingrese al maravilloso mundo de la comunicación audiovisual con nosotros. Para mayor información, 8377-4416. Radio Costa Rica. Mucho más que una radio. A partir de este momento, Casa de Bendición te invita a escuchar Hablando con Dios, un programa dirigido a la familia. Hablando con Dios, aquí en Radio Costa Rica. Casa de Bendición, teléfono 253-1317. Buenas tardes, queridos amigos de su programa Hablando con Dios, que cada lunes Casa de Bendición hace llegar a ustedes con mucho cariño para hacer un análisis un poco más profundo de la palabra de Dios. Creemos que estamos en tiempos en donde debemos sumergirnos cada día más en la palabra, que es la que nos va a instruir, el que nos va a señalar el sendero que debemos seguir en estos tiempos, donde hay tanta urgencia de Dios. Aquí estoy a su servicio. Ana Cristina Solís los acompaña hoy con un nuevo tema que espero sea de edificación para ustedes. Les damos las gracias por abrir las puertas de su hogar, por prestar atención a este programa que nosotros llevamos con mucho amor para ustedes. También damos las gracias a Radio Costa Rica por la oportunidad que nos da de poder tener este espacio para propagar el Evangelio y cumplir la misión de nuestro propósito en la tierra. Les recordamos que si usted tiene alguna consulta, si quiere alguna consejería, puede contactar al teléfono 2253-1317 o al 8318-7361 o al que aparece en pantalla para que usted pueda solicitar cualquier consulta sobre los temas, o bien si usted desea participar en esta plataforma para anunciar sus empresas, productos o servicios. Estamos siempre a sus órdenes. En esta tarde preciosa vamos a estudiar un poco sobre la oración, ¿verdad? Que es la comunicación y esa llave que tenemos para estar en contacto con nuestro Padre Celestial. Y sabemos que Jesucristo, a través de la muerte en la cruz, a través de su sangre preciosa, dejó libre el acceso al Padre, lo cual es una bendición que no existía antes y que nosotros tenemos todo un privilegio, una honra de saber que el Señor nos escucha cuando nosotros lo invocamos. Sin embargo, hay muchas personas, o se escucha dentro de los mismos cristianos, frases así como: ya estoy cansado de orar, Dios no me escucha, ¿por qué será que mis oraciones no son respondidas?
y entonces las personas entran en una incertidumbre y empiezan a dudar del amor de Dios. Entonces hoy vamos a estudiar un poco de por qué es lo que a veces interfiere en que no recibamos respuesta oportuna de nuestras oraciones. Partimos del hecho de que el Señor nos ama con amor eterno, de que Él quiere lo mejor y Jeremías 29:11 dice que Dios tiene planes de bien y no de mal para nosotros. Entonces, estamos hablándole y estamos dirigiéndole y estamos acudiendo al regazo de nuestro papá, de nuestro Padre Celestial que desea lo mejor y perfecto, aquel que tiene una voluntad que es buena, agradable y perfecta, aquel que no se negó ni a su Hijo único para salvarnos a cada uno de nosotros y que a través de ese sacrificio en la cruz del Calvario, Él vino a traernos lo más importante que es la salvación de nuestras almas, pero a su vez todo un compendio de bendiciones, de salud, porque Él anuló a través de esa sangre todo documento que nos mantenía atados a esclavitudes de salud, esclavitudes de pecado, esclavitudes de dependencia a otras cosas. Entonces, si Él no se negó a su Hijo, ¿cómo es posible o qué será lo que pasa con esas oraciones que a veces creemos que no están contestadas o qué es lo que sucede y por qué este, hay esa incertidumbre? Dios siempre nos escucha. En su palabra lo dice, que Él inclina su oído y como lo dije antes, ya ese velo y ese obstáculo que había entre el hombre y Dios ya no existe. Entonces tenemos que tener esa certeza de esa libre conexión con el Señor. Lo que pasa es que a veces nuestras expectativas humanas de las respuestas nuestras no están tan alineadas a las de Dios, porque nosotros pensamos como humanos, nosotros un montón de veces pensamos en la carne, no pensamos en nuestra parte espiritual, en una sola conexión con Dios. Entonces eso hace que a veces nuestras oraciones no están alineadas a las de Dios. Muchas veces las personas se acercan a buscar de Dios y solo llevan una lista de peticiones y solo quieren cosas y como si Él fuera un apagaincendios o como si Él fuera, eh, como si fuera alguien que usted se acerca solo para dar y dar y dar y dar eh, por exigencia o sin que nosotros nos pongamos a ahondar de por qué, de que Dios que nos ama tanto, por qué no necesariamente contesta eh, a como nosotros pensamos, ¿verdad? Tenemos nuestro propio criterio. A veces nos acercamos y vamos insistentes y a veces obligando a Dios a torcerle el brazo y a veces estamos con oración y oración y oración, pero hay un detalle, mucha oración, poca obediencia. Mucha oración, pero queremos seguir haciendo en nuestra vida lo que nos da la gana. Mucha oración, pero que nadie toque mis expectativas ni mis alineamientos humanos. Entonces, existen muchas razones, vamos a ver algunas, y nosotros sabemos que la palabra de Dios, la Biblia, tiene que ser nuestro manual. Ahí dice todo, ahí está establecido todo nuestro manual de vida. El Señor es el que nos instruye y todos los temas que existen de nuestras inquietudes están en la Biblia. Hay obstáculos o hay motivaciones egoístas o hay una serie de aspectos que no están del lado de Dios, sino que somos nosotros
los que ponemos obstáculo o los que hacemos que esas oraciones o se retrasen o no estemos listas para ellas o se conviertan en un obstáculo para que lleguen al Señor. Entonces vamos a ir viendo algunas y vamos a irlas apoyando con citas bíblicas. Vamos a ver unos cuantos puntos. El primero, el pecado no confesado. Sabemos que el pecado eh, es un obstáculo, es una barrera que separa al hombre de Dios. Entonces, si nosotros oramos y oramos, pero somos desobedientes y estamos en pecado, eh, ¿cómo podemos pretender que Dios escuche y que todo se vaya resolviendo a mis expectativas? Es que hay mucha tela que cortar en todo ese sentido. Entonces, tenemos que ir ahondando un poco más en esto. El pecado puede crear una barrera entre el creyente y Dios, impidiendo que nuestras oraciones sean escuchadas. Por ejemplo, vamos a ver algunas palabras que eh, apoyan este primer punto. Está en el Salmo 66:18. Dice así: si en mi corazón hubiera yo mirado la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. O sea, las iniquidades, los pecados se vuelven en contra nuestra. Entonces tenemos que ir analizando a nuestro interior qué áreas de nuestra vida tenemos que ir corrigiendo para alinearlas a la voluntad de Dios. O sea, nosotros no podemos ser como un niño malcriado, que busca a Dios para que le resuelva todo, pero que hace lo que le da la gana, ¿verdad? A veces esa es la actitud del ser humano. En- eh, entonces, hay muchas palabras, ¿verdad? El pecado hace que el cielo se cierre, que se convierta. Hay una palabra muy fuerte que está en Deuteronomio 28:23, donde dice que nuestro pecado, nuestras iniquidades, hace que las bendiciones no bajen, el cielo se convierte como de bronce y la tierra como de roca, porque no va a dar fruto. Vamos a irlos viendo algunos poquito a poco. Por ejemplo, en Deuteronomio 28:23 dice así: allá arriba el cielo te negará tu lluvia y aquí abajo la tierra te negará tus frutos. Palabra muy, muy fuerte. En otras versiones dice que el cielo se convertirá de bronce, o sea, que es un cielo cerrado por donde no va a pasar las palabras o lo que nosotros estamos llevando al altar, por decirlo así. Y hay otras palabras, ¿verdad? Que apoyan también este primer punto y las vamos a ir viendo poquito a poco. Por ejemplo, el Salmo 138:6 dice: aunque el Señor está en el cielo y se fija en el hombre humilde, ve de lejos y no reconoce al orgulloso. Entonces, aquí vamos nosotros analizando y vamos eh, pensando que en efecto toda nuestra altanería, nuestra falta de humildad se van volviendo en contra nuestra. Si nos vamos también a Proverbios 28:9 dice: si alguno no quiere atender la ley de Dios, tampoco Dios soportará sus oraciones. Qué
fuerte esta palabra. O sea, nosotros no podemos con manchas y con pecados y con eh, obstáculos pretender que Dios nos resuelva todo, ¿verdad? También vamos a ir viendo algunas otras, pueden ustedes ir anotando y las pueden después ir estudiando un poco más profundamente. En Primera de Pedro 3:12 también dice, porque el Señor cuida a los justos y presta oído a sus oraciones, pero está en contra de los malhechores. Palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, el pecado definitivamente cierra los cielos. También en Primera de Tesalonicenses 4:3 dice, Primera de Tesalonicenses 4:3 dice, los que dimos, lo que Dios quiere es que ustedes lleven una vida santa porque Dios es santo, una vida donde nadie cometa inmoralidades sexuales y que cada uno sepa dominar su propio cuerpo en forma santa y respetuosa. Entonces, los pecados de diferentes formas hacen que hayan obstáculos en nuestras oraciones. Ahora, cuando el pecado es confesado, cuando nosotros vamos a los pies de Cristo con un arrepentimiento y confesamos y reconocemos que nos está costando un área, que estamos fallando, que necesitamos del auxilio de Él, pues obviamente, más bien eso es una apertura para que el Espíritu Santo pueda operar y pueda ayudarnos, porque Él es nuestro guía, el que nos va a dar la fuerza y nos va a sustentar para que podamos nosotros ir cambiando esas áreas que nos está costando alinear con la voluntad de Dios. Entre más usted se acerque al Señor, entre más usted busque de la presencia de Dios, el Espíritu Santo lo va a ir moldeando, lo va a ir alineando y lo va a ir haciendo conforme el diseño de Dios, lo va a ir igualando a Dios. Entonces usted va a poder entender y usted va a poder cacharse, por decirlo así, o puede usted darse cuenta y el espíritu va a poder redarguir en cuáles áreas de su vida usted tiene que hacer correcciones. Por eso es que nosotros, en la medida que vayamos acercándonos a Dios, vayamos alineándonos a su obediencia, nosotros sufrimos una transformación, o sea, existe una metamorfosis en nosotros, somos criaturas nuevas. Si nosotros creemos que nos vamos a acercar a Dios, pero no experimentamos cambios, no hay una verdadera conversión, no hay un verdadero cambio. Entonces, si nosotros no estamos arrepentidos, si no hay un verdadero cambio, entonces empiezan a haber tropiezos en nuestras oraciones, incluso cuando nosotros nos alineamos a Dios, el Espíritu nos va a ir indicando la forma correcta y nosotros vamos a disminuir nuestra necesidad y vamos a ver pequeñas un montón de cosas que cuando estamos en el mundo o cuando no conocemos de Dios las vemos gigantes y le pedimos ayuda y queremos que nos resuelva esto y esto y esto. Pero conforme nos acercamos a Él, conforme nos alineamos en obediencia, esas cosas se vuelven diminutas y al final usted es tan feliz con Dios que todo lo demás se resuelve. La palabra de Dios dice que cuando nosotros estamos alineados a su obediencia y estamos de acuerdo a sus preceptos, yo no tengo que ir detrás de las bendiciones me persiguen.
porque también dice la palabra, busca el reino de Dios y su justicia y todas las cosas serán añadidas. Entonces, en la medida que yo vaya creciendo en la presencia de Dios, me vuelvo menos demandante y más bien mi actitud es de servicio a los demás. Mi actitud va a ser de cómo llevarle a los demás esa buena noticia de que el alineamiento hacia Dios nos hace ser mejores personas, nos hace que las bendiciones más bien nos alcancen y nos hace también entender que aún en medio de los sufrimientos y pruebas, el Señor va a estar con nosotros para decirnos, vea, no puedo, no voy a resolver esto de la forma que usted piensa, porque no le conviene, pero aquí estoy yo para darle paz. Entonces, todo eso se inicia con esa búsqueda constante de Dios en nuestro diario vivir. Tenemos que hacer de la oración y de la búsqueda de la presencia de Dios un estilo de vida y eso nos va a hacer mucho más feliz. Vamos a poder entender, se van a caer muchas máscaras y muchas escamas de nuestros ojos para poder entender. A veces somos pasados por el fuego y queremos que Dios nos quite eso y le pedimos un montón de cosas, pero no entendemos que todo eso nos hace mejores personas y sabemos que en los cambios y en la metamorfosis, por ejemplo, un gusano, ¿verdad? Un gusano que está en que primero es un gusano, luego se convierte en un capullo, el gusano se arrastra, pero luego hay una metamorfosis y un trámite y un trato de Dios y de la naturaleza, y hay un proceso que hace que ese gusano rompa su capullo y salga una preciosa mariposa que ya no va a andar por el suelo, va a volar y va a ser hermosa. Así es nuestro espíritu y así es nuestra alma cuando nosotros nos vamos alineando. Entonces ya a veces las oraciones de nosotros no son tan demandantes o no son como de un niño malcriado, sino que cambian, porque el Espíritu nos va guiando hacia la forma correcta de orar eh, y saber que al alinearnos, ¿verdad? Prácticamente las oraciones se van resolviendo, las situaciones de nuestra vida humana se van a ir resolviendo poco a poco. Y como les digo, si no es así, porque el Señor siempre ha dicho que aquí en esta vida tendremos aflicción, pero Él dice, no teman porque yo he vencido al mundo. Vamos a encontrar la paz, vamos a encontrar el reposo para poder sobrellevar cualquier situación que podamos tener en esta vida, que sabemos que siempre va a haber algo, o sea, tenemos que prepararnos todos los días para tener una reserva de fe, una reserva del Espíritu Santo en nosotros, una doble porción, por decirlo así, para poder afrontar todo lo que pueda venir en nuestra existencia. Vamos a pasar al segundo punto. A veces las oraciones, nosotros llegamos a Dios con mucha falta de fe. Eh, a veces creemos que Dios es diminuto y lo minimizamos tanto que perdemos de vista la grandeza y el poder y quién es Dios, el Todopoderoso, el que hizo el mundo, las estrellas, el que tiene el control del universo, el que es grande, que lo conoce todo, el pasado, presente y futuro, el que sabe qué me conviene. Entonces, vamos con duda a pedirle algo sin creer o creyendo como que a veces el ser humano busca, busca un montón de soluciones y de último va a Dios. Entonces, si busca un montón de soluciones en el mundo es porque no tiene la fe suficiente para creer que Dios le va a ayudar a resolver una situación específica. Entonces, hoy duda, mañana cree, es totalmente inconstante. Entonces,
la palabra de Dios sobre esta forma de ser es bien fuerte y está en Santiago 1, 6, 7. Dice, quien pide debe creer y no dudar, porque quien duda es semejante a la ola del mar que es movida y azotada por el viento. Y quien es así, no espere recibir nada. Muy fuerte. Pueden anotarlo por ahí en sus apuntes, Santiago 1, 6, 7 y 8. Entonces, si nosotros no somos constantes, tenemos siempre dudas del amor de Dios, difícilmente yo no puedo llegar a una oración sin creer que Dios me va a ayudar en esa solución, ¿verdad? De los conflictos. Otro punto dice que a veces nuestras oraciones no están alineadas a Dios y tienen motivos egoístas. O sea, muchas veces lo que yo quiero es como un berrinche, como un chiquito que pide un juguete sin entender que Dios es el que sabe y que entiende nuestro corazón y que sabe en la profundidad cuál es la intención. Nosotros no podemos engañar a Dios. Entonces en Santiago 3, 4, 3 dice, pedís y no recibís. O sea, cuando vamos y oramos y oramos, pedimos y pedimos y dice, y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites y placeres, ¿verdad? Entonces, tenemos, por ejemplo, cuando yo deseo algo, qué sé yo, algo material, o cuando yo deseo, por ejemplo, un esposo o una familia, ¿para qué usted quiere eso? O sea, ¿cuál es su objetivo? Tener un ministerio para formar una familia, para que en esa familia usted pueda ser la iglesia doméstica que va a formar los futuros cristianos, o cuál es su deseo o porque usted quiere casarse. ¿Será para salir de la autoridad de sus papás? ¿Será por motivos económicos? ¿Cuáles son sus motivos? ¿Cuáles son los motivos que nos llevan a nosotros a pedirle cosas a Dios? Incluso a veces cosas materiales. ¿Para qué queremos una casa? ¿Para qué queremos una casa? ¿Para qué queremos cosas materiales? ¿Para qué queremos dinero? A veces entre menos tenemos, más cerca estamos de Dios. Entonces, eh, a veces esos motivos egoístas hacen que lo que nosotros vayamos a pedir más bien sea dañino y en contra nuestra. A veces nuestra ambición por cosas de esta tierra, ¿verdad? Nos aferramos a cosas materiales de esta tierra que no tienen sentido y que no nos vamos a llevar. Dice Mateo 6 del 19 al 21, no os acumuléis tesoros en la tierra donde la polilla y el herrumbe destruyen y donde los ladrones penetran y roban. Mejor acumula tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el herrumbre destruyen y donde los ladrones no entran ni roban. Y vea qué bonita esta frase y qué importante, porque donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Palabra de Dios. Entonces, ¿qué es el motivo de mi petición? ¿Cuál es el objetivo de la bendición que estoy esperando o de la oración que estoy haciendo? No nos apeguemos a nada de esta tierra, porque a veces por estar consiguiendo cosas, por ser egoísta y por querer tener y tener y tener, nos descuidamos de la presencia de Dios, nos afanamos con tanto trabajo, eh, tenemos 3, 4 trabajos, vivimos una vida afanada y los afanados se alejan de la palabra, ¿verdad? El que está a los pies de Cristo como María es el que tiene la mejor parte, el que quiere ser instruido, no se afana por las cosas de este mundo, ni tiene peticiones egoístas, sino que busca del Señor.
Orar por lo incorrecto. A veces nuestras oraciones pueden no ser contestadas porque estamos pidiendo cosas que no están en línea con la voluntad de Dios. Y muchas veces mi oración no es una petición, sino una exigencia, porque vamos a creer que eso que se va a solucionar de acuerdo a mi perspectiva y de acuerdo a mi creencia y a las expectativas que como ser humano tengo. O sea, estoy racionalizando con mi mente todo y este, no estoy poniendo en manos de Dios para que me guíe hacia eso. Cuando yo voy en oración, voy con una actitud humilde, sin exigir, pero a veces nosotros vamos con la petición y de una vez con la orden de lo que Dios tiene que darme. Y esa actitud no es correcta. No esperemos que vayamos a conseguir mucho con ese tipo de actitud. Como punto número 5, la falta de perdón. Sabemos que la falta de perdón nos aleja de Dios. Dios es misericordioso. Dios no se negó a su Hijo para darnos la salvación y a veces cómo nos cuesta ser misericordiosos con los hermanos. Queremos exigirle a Dios, pero ni siquiera podemos perdonar al hermano. Entonces todo eso es un obstáculo. Vamos a ver Marcos 11:25, que nos habla precisamente de esa actitud de perdón hacia los demás que debemos tener cuando oramos. Dice, vamos a ver, Marcos 11:25, dice así, y cuando estén orando, voy a devolverme al párrafo, al versículo anterior, porque muchas personas lo utilizan mucho y constantemente lo repiten y sí, sí es verdad, pero se les olvida lo que sigue del versículo 25. Si me voy al 24 dice, por eso les digo que todo lo que ustedes pidan en oración crean que ya lo han conseguido y lo recibirán. Ahí está también de manifiesto la fe, porque usted está creyendo que lo va a recibir y lo va a recibir, ¿verdad? Y luego vea qué importante el siguiente versículo que nos compete en este punto. Cuando estén orando, perdonen lo que tengan en contra de otros, para que también su Padre que está en el cielo les perdone sus pecados. Entonces, ¿cómo puedo esperar yo de Dios misericordia y benevolencia y cosas si yo no soy capaz de siquiera dar amor para mis hermanos? También en Efesios 4:32, vamos a ver, Efesios 4:32 dice, sean buenos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, como Dios los ha perdonado a ustedes en Cristo Jesús. Entonces, analice su corazón, analice si es que usted tiene falta de perdón, si usted siente odio, ira, rencor, amargura por otra persona, todo eso es un obstáculo en su oración. Es algo que viene a poner cielo de bronce en su oración. El perdón de sí mismo, el perdón a los demás. Y luego a veces hablamos de perdonar a Dios, pero cuando sucede eso es porque yo pongo en duda el amor de Dios. Y yo creo que la peor falta es creer que Dios no me ama o cuestionar ese amor, ¿verdad? Otro punto, el punto número 6 dice, habla de la perseverancia. En Lucas 18, ¿verdad? Ustedes pueden estudiar todo ese capítulo de Lucas 18, lo habla ampliamente de la mujer que fue donde el juez, un juez que no era creyente, nada más era un juez del momento, pero ella era insistente, ella necesitaba que ese juez le hiciera justicia en lo que ella estaba pidiendo y fue, y entonces ese juez decidió
atenderla, no tanto porque creyera, sino para quitarse de encima lo importunio de esa señora que no lo dejaba en paz. Todo esto para reflejar y para darnos a entender que nosotros debemos ser perseverantes en la oración. Muchas veces, y dado que vivimos en un tiempo donde todo es instantánea, comida precocida, el horno de microondas, todo lo queremos para allá y nuestro estilo de vida se convierte y va transformando nuestra mente en esa forma de que tiene que ser en el momento que yo diga y ya, yo no me puedo esperar. Entonces, tenemos que orar en perseverancia. O sea, que yo no puedo decir, voy a orar hoy y ya mañana quiero que todo esté resuelto, sino que yo debo perseverar, que yo debo creer, aún en el tiempo que Dios dure en contestarme, yo le creo, yo persevero, yo sé que Él lo hará en el tiempo que Él va a disponer porque es el que sabe todas las cosas y el que tiene el control. En Colosenses, vamos a ver Colosenses 4:2, también para que usted lo anote por ahí. Colosenses 4:2 dice así: manténgase constantes, o sea, constantes, siempre, siempre, en la oración, siempre alerta y dando gracias a Dios, palabra de Dios. Vea que eso es importantísimo. Presentarse con perseverancia, orando siempre y sobre todo, ser agradecidos. El agradecimiento es una llave para nuestras bendiciones. Si yo soy una persona que agradezco a Dios, que yo puedo ver la mano de Dios y reconocer su bondad todos los días voy a sentirme bendecido. Todos los días voy a poder percibir las bendiciones, el amor, la misericordia de Dios que a veces viene para mí sin yo merecerlo, porque el amor de Dios, el sol, el agua sale y el sol sale para buenos y malos. Y no hay hombre bueno, todos tenemos algo malo, pues todos pecamos. Entonces, cuando yo tengo un corazón agradecido y logro ver las bendiciones, entonces eso es una llave que me abre a mí la puerta para poder recibir esas bendiciones. Pero si yo soy una persona exigente, que pido y pido y pido y nunca agradezco, entonces yo no puedo esperar que Dios me dé más, porque Él me va a dar y en lo poco, yo soy fiel, Él me va a dar en lo mucho. Y la perseverancia habla de esa constancia, ¿verdad? Nosotros no podemos ser intermitentes ni en la oración ni en nuestro caminar por esta tierra. Tenemos que dar, nunca detenernos, menos volver a ver atrás, sino ser constantes, perseverantes. En primera de Tesalonicenses 5:17 nos dice también, nos dice 5:17, dice, oren en todo momento, dando gracias a Dios por todo, porque esto es lo que Él quiere de ustedes como creyentes en Cristo Jesús. Oren en todo tiempo y sobre todo en este mundo como se encuentra en este momento, debemos estar de rodillas para mantener la paz, para mantener el oído atento, porque hay mucho disturbio y mucha distracción. Debo permanecer constante en la oración. Yo no puedo hoy desconectarme y volverme a conectar con Dios dentro de una semana. Nosotros tenemos ese libre paso hacia nuestro Dios y eso es una bendición, un privilegio. El Señor no es un número que está ocupado. No, Él nos escucha a todos. Él siempre está inclinando su oído. Debemos perseverar en todo tiempo.
Nosotros debemos enfocar nuestra oración en la voluntad de Dios, porque el que sabe qué nos conviene es el Señor, ¿verdad? Muchas veces repetimos el Padre Nuestro y la oración de Mateo 6:10 sobre el Padre Nuestro de una forma mecánica y a veces ni siquiera analizamos lo que estamos hablando. Ahí dice, en Mateo 6:10 dice, venga tu reino y hágase tu voluntad como en el cielo, también aquí en la tierra. Palabra de Dios. Entonces, es la voluntad de Dios que es buena, agradable y perfecta y que es la que nos va a guiar hacia la salvación y la que nos va a mover hacia lo que nos conviene. Y aunque a nosotros no nos guste, muchas veces tenemos que confiar, ¿verdad? Que es el que sabe qué es lo mejor y perfecto. En Lucas 22:42 sobre esa oración del Getsemaní, dice, no se haga mi voluntad sino la tuya. Igual en Mateo 26:39, muestra ahí la oración del momento más difícil de Jesucristo, momentos antes de ser arrestado y llevado al terrible eh, paso que tenía que dar para amarnos, por amarnos y para salvarnos, ¿verdad? Entonces dice en esa cita así. Enseguida Jesús fue un poco más adelante, ¿verdad? Cuando se fue con los discípulos después de la cena, hasta tocar el suelo con la frente y dijo orando, Padre mío, si es posible, líbrame de este trago amargo, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieras tú. Palabra de Dios. O sea, esa rendición completa y total, esa certeza de que aún lo que era la voluntad de Dios no me convenía, pero era lo perfecto y lo santo, esa es la convicción que tenemos que tener nosotros cuando vamos a orar. Como los hombres que iban a ser echados en el fuego, ellos decían, nosotros no vamos a desobedecer a nuestro Dios. Si Él quiere salvarnos, ¿verdad? Cuando los metieron a los tres hermanos en el horno de fuego, ellos decían, nosotros clamamos a nuestro Dios y si bien tiene salvarnos, nos salvará. Y si no, no importa, porque nosotros seguimos creyendo que hay otro lugar donde lo vamos a encontrar y que no está, y que no está en duda el amor que Él nos tiene. O sea, es esa certeza y esa tranquilidad de que usted le entrega las cosas, le pide y descansa. No se exaspera, sino que usted descansa para que Dios sea el que lo va a guiar hacia lo correcto. Como le digo, cuando nosotros buscamos constantemente la presencia de Dios, luego vamos a estar tan plenos en Él que ya lo que pedíamos ya no lo necesitamos, ya ya la llenura que estábamos buscando ya no es necesaria porque Él es pleno. Entonces, es ese alineamiento, ¿verdad? De no querer hacer lo que nos da la gana, sino de verdad lo que, lo que el Señor sabe que nos conviene. Actitud humilde. Dios escucha las oraciones de aquellos que se acercan a Él con humildad y arrepentimiento, reconociendo su necesidad y su gracia. Tenemos que tener la humildad, ¿verdad? De no dar por sentado que tengo que Dios tiene que esto me lo merezco, que yo trabajé mucho, por tanto quiero tal, ¿verdad? Sino que es la humildad de ir, eso está muy conectado con lo de la voluntad, ¿verdad? Porque es ir a sus pies humildemente, o como estos muchachos que fueron metidos al horno, ellos dijeron, nosotros vamos a ser fieles a Dios y humildemente creemos
que Él tiene lo mejor para nosotros. No exigimos nada si Él quiere salvarnos y si no, igual le vamos a seguir creyendo. Es una actitud de rendición. Cuando hablamos de la humildad, es una actitud de rendición, de sometimiento, ¿verdad? Que sabemos que al esperar en Él, Él va a dar lo mejor y lo perfecto. Luego hay el número 9, Dios responde de diferentes maneras. Dios nos ama, como dice Juan 3:16, tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo para salvarnos, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces Dios al mundo amó, Él nos ama. Jeremías 31:3 también nos habla de que Él nos ama. Jeremías 33:3 de que Él nos escucha y de que Él tiene siempre planes de bien para nosotros. Cuando nosotros vamos a buscar de Dios, podría ser que Él nos diga, no puedo darte eso, porque eso no es como que un niño quiera pedirnos un artículo o un carro que no está en edad de manejar. Hay veces que nosotros no estamos en capacidad de manejar lo que estamos pidiendo o la bendición que estamos pidiendo, no estamos listas para conservarla. Entonces, cuando nosotros llegamos a la tierra prometida, obtenemos la bendición, pero hay que poseerla, hay que tener la sabiduría también para poseer el milagro. Muchas veces queremos cosas, pero una vez que los tenemos, echamos a perder la bendición porque no estábamos preparados. Entonces, muchas veces Dios nos dice no, y una puerta cerrada, el que más nos puede entender es Jesucristo, cuando Él dijo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. O sea, ahí le dijeron, no, tiene que ir, tiene que hacerlo. Entonces, ese fue un no que nos trajo a nosotros la bendición. Puede ser que si estamos alineados a las cosas de Dios, pues sea un sí o bien a un no, porque hay un tiempo de espera que nos va a hacer crecer, que nos va a hacer madurar, tiempo de perseverancia que nos va a hacer mejores personas y que nos va a preparar en la medida que yo lo busque a Él para estar preparados para esa bendición. A veces, y la gran mayoría, las respuestas que esperamos no es la que necesitamos en ese momento. Será para después. El tiempo de espera es maravilloso. Una mujer tiene que esperar a que un niñito que fue engendrado lleve un proceso de 9 meses en su vientre. En un proceso poco a poco de perseverancia para dar a luz a los 9 meses una belleza, ¿verdad? Entonces, todo eso requiere de un tiempo. Esos tiempos de espera son maravillosos y nos hacen crecer a cada uno de nosotros. Y podríamos hablar de muchas otras cosas, ¿verdad? Pero hoy nos vamos a enfocar en estas, sabiendo que todo se va a dar en el tiempo de Dios. Cuando nosotros en nuestra vida ponemos a Dios en todas las cosas van a estar controladas por Dios. En Proverbios 3, 5, 6 dice, reconoce al Señor en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Entonces, cuando nosotros ponemos a Dios en nuestros proyectos, Él nos va a ir indicando, hágalo acá, hágalo así, y cuando nosotros vamos en petición, Él nos va a decir, no haga esto, haga lo otro, pero es esa constante, ¿verdad? Esa constante para poder afinar nuestros oídos espirituales, podamos ponernos en sintonía y en la misma perspectiva de Dios, podamos alinearnos a su voluntad, podamos alinearnos a sus ideales y podamos decir como Pablo decía, ya no vivo yo, sino es Dios que vive en mí.
porque al estarme yo exponiendo a la palabra y a sus instrucciones, la perspectiva mía en lo humano va a cambiar a la perspectiva espiritual. Me voy a volver más espiritual, entonces voy a poder entender todas las cosas y mi oración será hecha con más sabiduría y con más, con toda la forma correcta para que se dé. Y muchas veces ni siquiera tengo que pedir nada, porque si yo me alineo, las bendiciones a mí me alcanzan. En resumen, ¿verdad? La palabra, y podríamos ahondar en esto muchísimo tiempo más, pero la Biblia nos ofrece múltiples perspectivas sobre por qué Dios no siempre responde nuestras oraciones de la manera que esperamos. Y se enfatiza en esa búsqueda de su presencia, en la fe, en la obediencia, en la pureza de nuestro corazón y en alineamiento de nuestras peticiones a su divina voluntad. Entonces, bueno, esa era la palabra que traía para hoy. Yo espero que ustedes puedan ahondar un poco más, que anotaron las citas bíblicas, puedan ustedes profundizar y sacar un tiempito para que profundicen y hacer un cambio en las expectativas y en la forma correcta en que debe presentarse al Señor. Y vamos a orar para entregarle al Señor, para ponernos en sus manos y para pedirle al Espíritu Santo que Él guíe nuestras oraciones para que sean efectivas. Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor, que nos confronta. Queremos alinearnos, Señor, contigo en tu voluntad. Queremos, Señor, alinearnos en obediencia, sabiendo que si te buscamos, todas las demás cosas que podamos necesitar vendrán a nosotros como una añadidura, Señor. Te pedimos que nosotros podamos poner nuestra mirada en las cosas eternas y que nos alejemos de los afanes de las cosas pasajeras que se van a perder, siendo nuestra alma y nuestro espíritu eterno. Ayúdanos, Señor, a caminar con nuestra mirada puesta en ti y no en todo lo pasajero de este mundo. Que recordemos que nuestro lugar final y nuestra salvación y nuestro espacio no se encuentra aquí, sino en la eternidad contigo. Te damos gracias porque nos instruyes. Te damos gracias, Señor, por ser un Dios que inclina su oído. Y te damos gracias por ese Hijo que vertió toda su sangre para que se rompiera ese velo que separaba al hombre de Dios. Gracias, Señor, porque tenemos libertad de comunicación, porque siempre vas a estar ahí para escucharnos, porque sabemos que todas las oraciones, todas, desde la más pequeña hasta la más grande, tú la escuchas y la recibes. Queremos pedirte perdón si hemos tenido actitudes egoístas, Señor, si hemos sido inconstantes en nuestra fe, si no hemos confesado pecado y no nos hemos arrepentido y que hemos querido incluso obligarte a cumplir nuestras peticiones, Señor. Dame un corazón humilde, dame un corazón perseverante, dame la certeza de que tú me amas y que esos planes de bien van a llegar en el momento oportuno. Te damos gracias, Señor, desde ya por todas nuestras peticiones, por las peticiones de todos los hermanos que están escuchando esta reflexión. Las ponemos en este momento al altar, confiando en ti plenamente, en que tú tendrás el momento y todo lo mejor para cada uno de nosotros, porque nos amas de una forma especial y particular. Por eso te damos a ti, Señor, todo honor, toda gloria y toda alabanza, ahora y por siempre. Amén. Muchas bendiciones a todos. Muchas gracias. Que pasen muy buena tarde. Casa de Bendición tuvo el gusto de llevarle su espacio Hablando con Dios, un programa dirigido a la familia. Hablando con Dios,
aquí en Radio Costa Rica.